Bien, muy buenos días estudiantes del tercer grado de secundaria. Les saludo una vez más el profesor Yosimar Chirinos. Espero que cada uno de ustedes, por supuesto, se encuentre muy bien de salud, muy bien en casa y bueno, vamos a continuar entonces el día de hoy con nuestro tema de geografía. Así es. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? El día de hoy vamos a estar conociendo acerca de las fronteras del Perú. Así es, de las fronteras. Bien, entonces vamos a tener las recomendaciones antes de continuar con la clase. Primero, asegúrate de estar en un espacio calmado, ¿no? De preferencia donde no haya mucho ruido. Esto va de la mano con mantener un volumen también adecuado del equipo que utilizas para que te permita escuchar mucho mejor la clase, ¿no? Recuerda también evitar realizar otras actividades mientras observamos el video, ¿ok? Concéntrate no solo en lo que estás escuchando, sino también en lo que estás observando en la pantalla, ¿ya? Luego, también recuerda tomar apuntes de la clase para tu evaluación, pero sobre todo, también anota tus preguntas que tengas de la videoclase, de la asesoría, ¿ya? ¿Por qué, profesor? ¿Por qué? Si tú tienes alguna duda o alguna pregunta, al anotarlo, me haces también saber a mí que estás observando la videoclase y también vas a ayudarnos a conocer o ampliar algún punto que tal vez no se ha podido tocar a fondo, ¿no? En la videoclase, ¿ya? Entonces por eso es bueno compartirlos en la hora de asesoría. Ahora, vamos a conocer entonces un poco qué es frontera y qué es límite, ¿no? ¿Qué diferencia habrá y pues cómo es que se define? Bien, entonces primero para ustedes, ¿qué será frontera, chicos? ¿Qué será la frontera? Esa línea que divide un país de otro, la frontera, digamos, de Perú y Chile, ¿no? Donde está delimitado por digamos, una especie de, no sé, ya sea de ciudad, ¿no? De algún tipo de construcción, etcétera. Entonces, vamos a entender por parte de lo siguiente, ¿ya? Primero, ¿qué es una frontera? La frontera se refiere a una región. Es la noción que se tiene del espacio y se encuentra a ambos lados de la línea limítrofe, ¿ok? Nos dice que es la noción que se tiene del espacio, la frontera, ¿ya? Y ahora, ¿pero qué va a ser el límite? El límite está ligado a una concepción precisa, lineal y perfectamente definida en el terreno. Se da mediante hitos, los que son definidos a través de tratados limítrofes, ¿no? Entonces, para poder entender, les he traído este ejemplo, ¿ok? Para que ustedes más o menos puedan guiarse de aquí. Acá nos dice, de color verde justamente va a ser la frontera. ¿Qué nos dice? La frontera es esa región que se tiene del espacio. ¿Cuál es el espacio? Pues todo este territorio, ¿no? Digamos, puede ser uno solo, pero en este caso está, ¿no? Dividido en dos. Entonces se encuentra así lo siguiente. Bien, entonces tener una noción del espacio que va a ser justamente la frontera, lo de color verde, ¿no? Ya sea que haya territorio por aquí o territorio por aquí, todo esto va a ser considerado como frontera, ¿ok? Mientras que va a ser el límite está ligado en este caso a una concepción, no dice precisa, lineal, no, es decir, la definición exacta de la división de un territorio, ¿ok? Entonces, eso va a ser el límite, esta línea exacta. Bien, entonces, para tener tal vez un ejemplo más claro, vamos también a conocer, por ejemplo, ¿no? O recordar eh, el límite, ¿no? Entre Corea del Sur y Corea del Norte, ¿no? Recuerden que aquí, por ejemplo, los habitantes de Corea del Norte no pueden pasar hacia el Corea del Sur, ni los de Corea del Sur hacia Corea del Norte, ¿no? ¿Por qué? Si no, pues se ganarían muchos problemas. Pero en este caso, ¿qué quiere decir? Que todo esto es frontera, ¿no? Si bien es cierto, esta es la frontera de Corea, digamos, del Sur, y aquí esta sería la frontera de Corea del Norte, pues va a tener un límite, que es justamente esta línea divisoria de color rojo, ¿no? ¿Y cómo se obtiene el límite? Pues es justamente a base o está definido a través de tratados, ¿no? De tratados limítrofes, ¿ya?
¿Y cómo podemos saber eso, profesor? Muy bien, acá entonces vamos a recordar un poco o vamos a mencionar a las latitudes y longitudes. Las latitudes, por ejemplo, acá tenemos América del Sur, América Central y América del Norte, todo esto es América, ¿ok? Las latitudes nos dice que va justamente de los 0 grados, toda esta parte de la línea ecuatorial, ¿ok? El Ecuador, y va de los 0 grados hasta los 90 grados acá arriba. Es decir, esta parte de acá mide 0 grados y si llego acá arriba puede ser ya 15 grados, más acá 30, acá 45 hasta llegar a los 90, ¿no? Y si sería hacia abajo, mire por ejemplo, la latitud es esta parte vertical, ¿no? Perú más o menos se encuentra por aquí. Sería, digamos, la latitud, digamos, 15, ¿no? 15 grados, menos 15 grados, menos 15 grados. ¿Y cuál sería la longitud? La longitud es justamente lo que es la línea de esta manera, ¿no? Horizontal, ¿no? Que va de los 0 grados hasta los 90, 180 y 300, bueno, no, hasta 180 y de ahí volvemos a retornar. Claro que igual podríamos llegar a completar un giro de 360 grados, pero normalmente para este lado se cuenta de manera negativa, ¿no? Entonces, igual acá, la longitud de Perú, ¿cuál sería? Si llegamos y acá está 0, 0 grados, y nos movilizamos un poco por este lado, sería algo también de 18 más o menos, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos ahí? Tenemos que es una latitud de 16, de menos 16 grados y una longitud de 18 grados, es que se encuentra, digamos, ubicado nuestro país, ¿no? De Perú. Por ejemplo, algo así. Entonces, así es como poco a poco se van delimitando los territorios. Bien, entonces, por último tenemos aquí al mapa del Perú, ¿no? Donde tenemos que, por ejemplo, acá está Piura, Tumbes, Amazonas, Lambayeque, Cajamarca, San Martín, Loreto, ¿no? Por ejemplo, Loreto, todo esto va a ser justamente su frontera, ¿no? Todo el espacio que comprende. Pero ¿cuál va a ser el límite? Ah, aquí está, ¿no? Miren, por ejemplo, el límite. ¿Con quién? Con el país de Ecuador, con el país de Colombia, igual aquí. Están los límites para el país de Brasil, país de Bolivia, Chile, ¿no? Entonces, hay límites, ¿no? Hay límites y ahora vamos a conocer cómo es que se forman también estos límites, si solo es por esas longitudes o longitudes, ¿no? Pues no es del todo así. Vamos a conocer que hay de dos tipos de percepciones. Desde la percepción geopolítica, que sí tiene que ver con el tema territorial netamente, y desde la percepción geografía política, que es la división en este caso, pero por algún tipo de formación de suelo, ¿no? Ya sea un relieve, unas colinas, ya sea un ríos, lagos, etcétera, ¿no? Entonces, geopolítica sí va a tener que ver directamente con la división, por ejemplo, de los departamentos o las regiones políticas, como está conformado el mapa del Perú, ¿no? O mejor dicho, el Perú, ¿no? El país del Perú. Bien, entonces, desde la predicción geopolítica nos dice que hay unas fronteras muertas, que son escasa actividad humana. Por ejemplo, los glaciares, ¿no? Así es. Los glaciares pueden llegar a dividir, digamos, la vertiente, o bueno, la parte de la costa con la parte de la selva, ¿no? Y así tenemos justamente una especie de frontera. Ahora también tenemos fronteras vivas, que son la intensa actividad humana que se genera, ¿no? Esos son los tipos de fronteras vivas. También tenemos mm, fronteras mojadas, que en este caso va a ser pues la situación socioeconómica o la igual situación socioeconómica, ¿no? Entre digamos Perú y Bolivia, ¿no? Entonces aquí podemos hablar de que hay una especie de frontera. Fronteras secas va a ser, por ejemplo, la variación de raza, de cultura, de idioma. Mm, por ejemplo, Perú y Brasil, ¿no? El idioma que hablan no es el mismo. Acá el castellano y allá en Brasil el portugués, ¿no? También hay fronteras de predicción fría, ¿no? Cuando las relaciones de los países, pues, son nulas, no hay relación alguna, ¿no? Bien, perdón, también tenemos la predicción caliente cuando sean incidentes fronterizos. Por ejemplo, perdón, por ejemplo, entre Perú y Ecuador, que se da, digamos, de manera
hace años anteriores, por hechos históricos, se tuvieron que realizar tratados, ¿no? Ya sea contra Perú y Ecuador, ya sea contra Perú y Chile. Entonces, son tipos de fronteras calientes, ¿no? Ahora, beligerantes son justamente acá sí podemos mencionar el de Perú y Chile, ¿no? Que son las fronteras beligerantes que se dieron pues por problemas fronterizos y esto puede generarse a través de guerra, ¿no? Entonces, lo que sucedió entre Perú y Chile, como Tarapacá, pues hoy en día tal vez pertenece a Chile, ¿no? Al igual que Arica. Entonces, debemos tomar en cuenta ello. Y luego también los tipos de fronteras amigables, ¿no? Inversa a la fría, nos dice. Ya que en este caso no es que no vayan a haber relaciones, sino todo lo contrario, sí van a haber buenas relaciones entre ambos y por lo tanto ambos países ven el beneficio para una mejor frontera, ¿no? Una mejor delimitación. Ahora, esto es con respecto a geopolítica, es decir, el ganar mayor o menor territorio, ¿no? La división sí o sí del territorio. Pero ahora vamos a conocer el tipo de frontera, pero a través de la percepción de la geografía política. Cómo es que estos relieves naturales forman también fronteras, ¿no? Por ejemplo, de manera natural, dada por accidentes geográficos, como los ríos, así es, las cordilleras, los lagos. Hay ríos, es más que para un lado es un país y para otro es otro país, ¿no? Como el caso tal vez de Brasil, Paraguay, ¿no? Ahora también existen otro tipo de frontera artificial, que por ejemplo la red de coordenadas geográficas establecida por hitos. Cuando la frontera se refiere a vías y montañas, se utilizan pues sí, diferentes términos como son los siguientes, ¿no? La línea de cumbre más alta, el punto más profundo en el cauce de un río, ¿no? ¿Cuál es el lugar por donde un río echa sus aguas a otro río, a un mar o a un lago? ¿Cómo desemboca, ¿no? ¿En dónde? Entonces, también la cabecera de un río, que es el lugar de origen o nacimiento, ¿no? Que va a marcar, pues, una especie de frontera también. Y, por supuesto, la confluencia de un río, es decir, la unión de un río con otro, ¿no? Es justamente donde se juntan dos ríos. Esto ahí delimita no solamente una frontera de un río, sino va a tener un límite, ¿no? Cuando se une con otro río, ahí, digamos, ahí es el límite, ¿no? De lo que es la frontera. ¿Ok? Bien, espero que más o menos se haya podido comprender, yo sé que sí. Y pues, como le mencionaba, ¿no? Sobre todo en la geografía, ¿cuál será? ¿En la geografía política o en la geopolítica se hará tratados internacionales? ¿En cuál creen ustedes? ¿En cuál? En la percepción geopolítica, ¿no? Muy bien, geopolítica porque va a tratar de qué? De abarcar mayor territorio. Entonces, nos dice que acá son los acuerdos formales suscritos entre estados. Pueden ser de carácter temporal, como el comercio, o perennes, como son las fronteras, en este caso, ¿no? Es lo que se menciona para estos tratados internacionales. ¿Y cuáles van a ser estos requisitos, ¿no? Para poder delimitar o mencionar en un documento que este es el límite. Pues deben levantarse actas de las negociaciones, es decir, bien, Perú y Chile, ¿sabes qué? Perú, te voy a dar, eh, te voy a dar parte de Arica, pero Tacna eso sí me lo quedo yo. Entonces, deben levantarse esa acta de las negociaciones. También deben ser aprobados y convalidados por los congresos de ambas partes y el tratado de ser ratificado por los presidentes, bueno, debe ser, mejor dicho, ratificado, ¿no? Ok, verificado y observado por los presidentes de turno, ¿no? Que se encuentren en ese año justamente en el cargo. Y bien, por último vamos a tener aquí algunos ejemplos de tratados. Por ejemplo, Ecuador, que tiene un aproximado de 1529 kilómetros, gracias al Protocolo de Río de Janeiro en 1942 y gracias al Acuerdo Global de Paz Perú-Ecuador en 1998, ¿no? Que se dio pues también aquí un conflicto con Ecuador por la guerra del Cenepa, ¿no? Del Cenepa también que se encontraba pues por una zona amazónica, pero en fin. Otro ejemplo va a ser de Colombia, ¿no? A unos 1506 kilómetros que determina, según el Tratado Salomón,
Lozano de 1922, ¿no? Ahí es donde se determina. Ahora Brasil, que tiene 2.822 kilómetros, está determinada según el Convenio Fluvial de 1851 y el Tratado de 1929. Bolivia tiene una extensión más o menos de 1.047 kilómetros y está fijado este territorio en los tratados de Osma Villazón en 1902, Polo Sánchez Bustamante en 1909 y Concha Gutiérrez de 1932. Por último, vamos a tener a Chile con, digamos, un territorio de 169 kilómetros, donde va fijada justamente por el Tratado de 1929, ¿no? Entonces, de esta forma es como vamos a ir culminando y cerrando, no sin antes mencionar que hay una tarea domiciliaria en la página 140. Y bueno, chicos, muchas gracias por su atención y estaríamos viéndonos en la próxima clase. Hasta luego, cuídense mucho.